porque como tú decías, no fueron ni una, ni 100, ni 200. Más de 600 multas tenía un vehículo que fue controlada. Ahí, para que puedas escuchar bien la cifra. 677, de hecho, para ser exacto. Pero ¿y cómo ese auto seguía en la calle? ¿Y multas de qué? ¿Y las pagaba, no las pagaba? ¿Qué onda, Dani? No las pagaba y ahí también el otro delito, porque finalmente esta persona se va detenida. ¿Por qué? Porque fíjense que evidentemente una persona que tiene esa cantidad de multas no puede tener un permiso de circulación, porque es un requisito estar al día cuando uno saca este documento cada vez al año, todos los marzos de cada año. Y esta persona es controlada, entonces era un ciudadano extranjero, se dan cuenta de estas multas, le piden la documentación y no portaba ningún tipo de documentación, ni siquiera el carnet de identidad. De hecho, ahí ella le entrega un pasaporte para poder ser controlado y nos decía ahí Oscar de fiscalización, bueno, esto es una alerta, evidentemente tiene que tener documentación falsificada porque no podría sacarlo, y así era, así arrojó también la alarma que ellos pudieron ahí revisar, y esta persona tenía toda la documentación falsa, además de esta cantidad de multas, así que se va inmediatamente detenido. Era un ciudadano que decía extranjero, que estaba circulando, y además en algunas oportunidades decía la gente de transporte había trabajado como conductor de aplicaciones, lo que también ahí es bien preocupante porque la responsabilidad está movilizando personas. Claro. Exacto, poniendo en riesgo la vida de otras personas, y lo hacía en esas condiciones. Ese fue uno de los casos que fueron controlados el día de hoy, porque este punto, que es bien importante, porque nos decía que siempre se les pide fiscalizar ahí en el límite de San Ramón de la Granja y la Cisterna, porque es justo Vespucio con Santa Rosa. Tiene una circulación muy alta y por eso que también era importante poder controlarla. Y fíjense que además de esta persona, que se suma a otros 4 detenidos, hubo 53 vehículos retirados de circulación en solo 2 horas a raíz de este control que se hizo en la zona, y que es parte de todos los controles que se están haciendo en previa a fechas que sabemos tienen mucha circulación de personas, aglomeraciones, así que lo importante es que se logra ahí tener resultados con un trabajo de intervención que se está haciendo en puntos que reúnen o que son límite de varias comunas. ¿Qué te parece que escuchemos entonces lo que comenta ahí Oscar del Ministerio de Transportes con este control y este caso en particular? Dale. Esto es un punto solicitado por los municipios de San Ramón y La Granja, aquí en el sector de Américo Vespucio con Santa Rosa. Son más de 6 puntos de fiscalización, 2 de control de identidad por parte de Carabineros y todo lo que tiene que ver con evasión en el sistema red, y 4 de lo que se conoce como tarea vial. Van hasta esta hora, cerca del mediodía, 53 vehículos retirados, 4 detenidos por parte de Carabineros y múltiples infracciones. Esto es parte de una coordinación que está llevando el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior y varios municipios, y hay un foco dedicado a los sectores de aglomeración. Alerta. Bueno, 4 detenidos, 53 autos retirados en San Ramón y La Granja. 2 cosas, Dani. Primero, excelente que hagan fiscalización y de manera permanente. A mí me encantaría que lo hicieran en más sectores. Siempre me han respondido desde la misma autoridad: no tenemos personal, pero me encantaría que fueran otros sectores. Me encantaría también que fuera sin televisación para que sea mucho más sorpresivo. Pero eso también tiene 2 miradas. Una, con televisación podemos enterarnos de estas cosas, por ejemplo, y alerta a la población. Cuando les hablo sin televisión es que sea una práctica normal, habitual, y sin necesidad de decir, venga a la tele que vamos a estar acá fiscalizando. No, en distintas zonas sorpresivas, rotándose y a lo largo de todo Chile. Y lo otro, y acá te traspaso, Dani, para que profundicemos acá. ¿Cómo es posible que una persona tenga 600 y algo multas, que más encima haya trabajado como conductor de aplicaciones? Cuando tú vas a ser conductor de aplicaciones, te piden antecedentes, tenía todos sus documentos falsificados, más de 630 multas. ¿Cómo se puede llegar a eso, Dani? ¿Qué explicación hay y qué va a pasar con él? Porque esto es gravísimo. Uno se atrasa a veces en pagar el permiso de circulación y te pegan un palo en la cabeza. Pero esta persona, más de 600 y 100 extranjeros también.
Claro, uno se preguntaba cómo había podido sacar el permiso. Efectivamente era falso, que era la única finalmente alternativa que existía y que también hay un mercado ahí tras que finalmente funciona con estas personas que pueden circular porque sacan ese permiso, que es falso y se movilizan. Seguramente ese, Rodrigo, es el que haya presentado para poder ser conductor de una aplicación y ahí tampoco hubo una fiscalización rigurosa porque de ninguna forma él podría circular con esa cantidad de multas. O sea, es lo que te decía, y apenas ellos se dan cuenta de la cantidad de multas, dicen, no, esto es una alerta de que es algo falsificado, porque uno todos los años tiene que tener su documentación al día, incluidas las multas, cuando va a sacar ese permiso de circulación. Entonces también ayer era un llamado a poner más ojo en el control que hacen las aplicaciones para poder elegir a sus choferes y también a quienes fiscalizan estas aplicaciones que también van de la mano de transporte. Recordemos que también ahí se está trabajando en esa ley Uber y en cómo poder ir poniéndole más límites para que también haya más seguridad. Además de eso, yo te decía, hubo 53 vehículos retirados de circulación y hubo también varias motos retiradas, que sabemos también ser un punto importante, y esas eran acarreadas, por así decirlo, porque Carabineros estaba también desplegado en el sector patrullando y cada cierto rato iba buscando y así los iba básicamente empujando o arreando, por así decirlo, hasta llegar al punto de control cuando notaban que la patente estaba oculta o cuando tenían sospechas de que era una persona que podía estar sin la documentación al día. Así por lo menos se fueron 2 personas detenidas, una que incluso andaba en una moto que tenía encargo por robo. Así que van a ser puntos que se van a repetir, van a seguir, son controles que duran cerca de 2 horas porque tampoco la idea es, por así decirlo, quemar un lugar donde ya la gente se comienza a advertir de que hay un control policial, pero sí que se acentúe en estos días que sabemos hay mucha cantidad de personas que está circulando para poder hacer compras o para las fiestas navideñas. Eso. Gran informe, Dani, gran informe. Y esto es un anuncio para que la gente se porte bien. Para que la gente se porte bien. Y tampoco sean tan injustos. De repente uno, se demora en algo un par de días y te pegan un palo. Y esta persona, 630 y algo multas, es una locura. Más encima con documentos falsos. Más encima había trabajado como Uber o en alguna aplicación. No, es una locura. Sanción dura para esta persona. Y equilibrio también con aquellas personas que a lo mejor tienen un día de atraso. También un poquito más de empatía. Dani, déjame hacerte una pregunta. ¿Hiciste el proceso esto de mandar las cartas para el viejito Pascuero o todavía no? No he pedido